Buenos días, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Bueno, el otro día, en la última clase, ya terminamos un poco con la introducción de algunas cuestiones relacionadas con la ética, que es donde estamos ahora, y vamos a meternos ahora de lleno con un poco de historia de la ética que aparece, que lo que vamos a ver ahora es en esos inicios del debate moral, ¿no? Que se da en la antigua Grecia en el siglo V antes de Cristo. Y vamos a ver un poco esa contraposición en el debate moral que se da entre los sofistas, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora, los sofistas y, por otro lado, ese debate que se da con Sócrates, ¿no? Entre el debate entre Sócrates y los sofistas. Bien, vamos a empezar con los sofistas en el siglo V antes de Cristo. Por aquí, en el momento de su aparición, de la aparición de la democracia, ¿vale? Tened en cuenta que en el siglo V antes de Cristo, en Atenas, se produjo la primera forma de organización democrática con sus limitaciones, pero se produjo por primera vez una forma de organización social basada en la democracia, ¿no? Y en la democracia empezó a cobrar bastante importancia, pues evidentemente el debate moral, ¿no? El debate moral en el sentido en el que en democracia son posibles el hacer públicas las opiniones de los ciudadanos, ¿no? En asambleas que se daban en Atenas y entonces se podía debatir. Se podían debatir distintas posiciones. Por lo tanto, un poco adelantando lo que vienen a decir los sofistas, eh, al haber democracia se permiten distintas opiniones y al permitirse y al haber distintas opiniones sobre determinados asuntos públicos, etcétera, asuntos morales, pues parece que empieza a haber, que es lo que defienden los sofistas, parece que empieza a haber una especie de visión relativista sobre cuestiones relacionadas con la verdad o con la moral. Relativista en el sentido en el que parece que no hay ninguna visión única, verdadera o auténtica, sino que hay distintas opiniones, ¿no? Por lo tanto, los sofistas defendían esto, ¿no? El relativismo, como vamos a ver ahora más adelante. Y en el tema que nos toca ahora, defenderían el relativismo moral. Es decir, desde un punto de vista moral, no hay absolutamente ningún criterio ni ningún juicio moral absoluto o universal sobre lo que sea bueno o malo, sino que todo, al fin y al cabo, van a ser opiniones, ¿no? Y con esto de la democracia, como todo van a ser opiniones, pues lo importante, veían los sofistas que lo importante no era demostrar la verdad de algo, sino que lo importante, ya que no existe ninguna verdad absoluta, lo importante era convencer a los demás sobre tu propia visión, ¿no? Y es aquí un poco donde empieza a fraguarse toda esa rama que se conoce como la oratoria o la retórica, que consiste en, a través de una exposición pública, pues tratar de convencer a los demás de tu visión, ¿vale? Lo importante no es la verdad, sino que lo importante es la verosimilitud, lo verosímil. Lo importante no es lo verdadero porque, según los sofistas, no podemos saber qué es lo verdadero, sino que lo importante es lo verosímil, es decir, que parezca que lo que tú defiendes es lo verdadero, ¿no? Porque la verdad no se podría alcanzar. Esta es la visión fundamental que defienden los sofistas. Y fijaos, en el siglo V antes de Cristo, los sofistas eran vistos como sabios que habían viajado mucho y conocían las costumbres y creencias de muchos pueblos,
Por tanto, se le llama sofistas, del griego sofía, que significa sabiduría, y se les tenía como sabios, ¿no? Porque parece que tenían una visión bastante amplia del mundo, ¿no? Sin embargo, más adelante, y como consecuencia de la reacción contra su pensamiento iniciada con Sócrates, hemos dicho que los sofistas defienden que no existe ninguna verdad absoluta, pues por el contrario, Sócrates defiende que sí puede existir y de hecho podemos conocer verdades absolutas, ¿no? Una reacción contra el pensamiento de los sofistas que inició Sócrates y que continuó Platón, ¿no? Y pasan a ser considerados como mercachifles y vendedores de una sabiduría más aparente que real. Vendrían a ser algo así, Sócrates le considera a los sofistas como una especie de charlatanes, ¿no? Que convencen con el arte de la retórica, con el arte de la palabra, pueden convencer y hacer creer a la gente que es verdad cosas que son falsas, ¿no? Realmente los sofistas lo que hacen, vamos a ver, o vamos a mencionar a dos fundamentalmente, que son Gorgias y Protágoras, ¿no? Em, pues realmente lo que hacen es defender que al fin y al cabo, como todo es relativo, lo importante es convencer a través de la palabra a los demás de que tu visión o de que compartan, ¿no? Que el resto de personas compartan tu visión de las cosas desde un punto de vista moral o desde un punto de vista político, ¿no? Fijaos, con los sofistas y con Sócrates, el pensamiento griego se centra en el ser humano. Recordad que lo primero que estuvimos viendo en la asignatura de filosofía, en los inicios de la filosofía, fueron los pensadores presocráticos, pensadores antes de Sócrates, que se centraron en asuntos cosmológicos, ¿no? Pues todo lo que estuvimos viendo del arjé, el origen de las cosas, eran temas cosmológicos. Ya esa etapa se cierra porque al fin y al cabo se dieron cuenta, y especialmente se dieron cuenta también los sofistas, de que los presocráticos cada uno defendía una cosa diferente. Por lo tanto, veían que si uno defendía que el origen de todo, que el arjé era el agua, otro decía que era el fuego, otro decía que era el agua, el fuego, la tierra y el aire, pues parece que no había ninguna verdad objetiva porque cada uno defendía una cosa. Entonces empezaron a ver que en asuntos de esta índole, asuntos cosmológicos, no podían llegar a ninguna verdad objetiva, o que en general no se podía llegar a ninguna verdad objetiva. Por lo tanto, dejaron a un lado este tipo de problemas. Los filósofos griegos dejaron de preocuparse por temas cosmológicos y se centraron más en temas relacionados con el ser humano. Pues, por ejemplo, en lo que nos concierne ahora, que sería el tema de la moral, que es algo que pertenece fundamentalmente al ámbito humano, ¿no? Entonces, con los sofistas y ya con Sócrates, el pensamiento a partir de Sócrates, las cuestiones que empiezan a tratar los filósofos empiezan a ser cuestiones relacionadas con el ser humano, cuestiones antropológicas, cuestiones morales, cuestiones políticas, ¿no? Que está más relacionado con el entorno humano que con cuestiones de la naturaleza, del cosmos, del universo, etcétera. Y las reflexiones sobre la naturaleza que habían caracterizado a la filosofía griega hasta esa época, como hemos visto, hasta Sócrates, los presocráticos, el arjé, que se centraron en cuestiones relacionadas con la naturaleza, pues pasaron a un segundo término. Ya no se les dio tanta importancia, ¿no? Entonces, aunque hubo dentro de los sofistas posiciones muy diferentes, en general se puede afirmar que su pensamiento tenía dos características, ¿no? El escepticismo y el relativismo, ¿no? Escepticismo y relativismo que tenemos aquí definidos, ¿no?
El escepticismo, vamos a leerlo, ¿no? Para saber un poco lo que es el escepticismo. Posición filosófica que mantiene que el ser humano no puede alcanzar la verdad y que por lo mismo lo que piensa son solo opiniones, todas ellas con el mismo valor. No hay opiniones mejores que otras, sino que debido a que no podemos alcanzar ninguna verdad objetiva. Esto nos puede llevar, ¿no?, a una especie de contradicción que podría llevar a decirnos, ¿no?, que solamente existe una verdad objetiva. Y esa verdad objetiva es que no existe ninguna verdad objetiva, ¿no? Fijaos, dadle vueltas a esto. El escepticismo puede ser intelectual si esta posición se mantiene solo con respecto a temas teóricos y moral si se extiende al ámbito de la conducta. Bien, también el escepticismo moral lo defiende los sofistas. No existe ninguna posición moral sobre lo que sea bueno o malo que se pueda defender desde un punto de vista objetivo. No existen verdades absolutas en el ámbito de lo moral. Y el relativismo vendría a ser la posición filosófica que defiende que para cada uno es verdad lo que le parece a él y bueno lo que a él le parece bueno, ¿no? Es verdad lo que a mí me parece que es verdad y es bueno lo que a mí me parece que es bueno. Por lo tanto, si a mí algo me parece bueno y a otra persona le parece buena otra cosa, pues también ambas opiniones pues tendrían el mismo peso, por lo tanto no existe, ¿no?, ninguna verdad objetiva. Esto es algo en lo que nos vamos a centrar cuando veamos la película de 12 hombres sin piedad, ¿no? Cuando veamos en ese debate que se establece en la película, esas posiciones que se dan entre el escepticismo y el relativismo, ¿no?, para tenerlo un poco en cuenta. Fijaos, escepticismo y relativismo, que en los primeros sofistas fue solo teórico. Negaban la existencia de verdades absolutas con una validez universal en el ámbito teórico. No existen verdades absolutas. Y sostenían que solo existían opiniones personales, todas igualmente válidas. Lo único con lo que nos podemos quedar es con la opinión. Tú tienes una opinión diferente a la mía y las dos son igualmente válidas. El debate entonces estaría no en demostrar qué es verdadero, qué es lo verdadero, porque no podemos conocer qué sería lo verdadero, sino que lo importante en el debate sería tratar de convencerte a ti de mi posición, de mi opinión. ¿Vale? Ahí estaría un poco todo este juego en el que están los sofistas, ¿no? Entonces, uno de los sofistas más destacados son dos fundamentalmente, Gorgias y Protágoras. Eh, Vamos a centrarnos ahora un poco en Protágoras, ¿no? Protágoras fue uno de los sofistas más importantes de la primera generación. Protágoras fue un sofista que nació en la isla de Sicilia y vamos a ver que ahí, pues bueno, defendía, vamos a ver una de sus frases más conocidas que demuestra todo este relativismo y todo este escepticismo, ¿no? Pensaba que todo estaba en continuo cambio. Esto nos suena ya de algo, ¿no? Nos suena de los presocráticos a Heráclito, el del fuego que está en continuo cambio, ¿no? Y como todo está en continuo cambio, entonces no podemos conocer ninguna verdad porque la verdad parece que tendría que ser estática. Si considero que algo es verdadero, es porque es siempre así, va a ser siempre así, pero como todo está en continuo cambio, cuando digo que algo es verdadero ahora, puede cambiar mañana y ser de otra manera, porque todo está cambiando continuamente. Por lo tanto, no habría verdades objetivas, ¿no? Entonces, como todo está en continuo cambio y que por lo tanto no se podía saber cómo son las cosas, sino únicamente cómo aparecen en un momento determinado. Y lo único que podría decir que es verdadero es cómo son las cosas en este momento, pero no afirmar cómo serán más adelante. Esto sería una especie, también nos suena a ese escepticismo psicológico, ¿no?, de Hume, que nos permite decir cómo ha sido todo hasta ahora, pero no cómo será a partir de ahora, ¿no? De ahí su conocida afirmación, dice Protágoras lo siguiente:
El hombre es la medida de todas las cosas, de las reales en cuanto que son y de las no reales en cuanto que no son, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto fundamentalmente? Quiere decir que los seres humanos al final son quienes hacen que las cosas sean de determinada manera por ejemplo, algo no es objetivamente, por ejemplo, algo no es objetivamente grande o pequeño, sino que algo puede ser o lo podemos considerar grande o pequeño desde una perspectiva del ser humano, ¿no? Yo puedo decir que este árbol es grande en comparación a cómo lo observa un ser humano, pero un árbol no es en sí ni grande ni pequeño, sino que yo lo puedo considerar grande o pequeño, porque yo soy, el ser humano es la medida de todas las cosas. Por lo tanto, todo acabaría siendo al final relativo, porque todo acaba pasando por la opinión del ser humano, ¿no? No sé si se entiende, ¿no? Protágoras consideraba también que solo existían los objetos percibidos por los sentidos. Esto nos suena también mucho eh, a Heráclito, ¿verdad? ¿Os acordáis de esa especie de posición antagonista que había entre Heráclito y Parménides? Parménides, las aporías de Zenón de Lea, que criticaba Parménides criticaba los datos que percibíamos por los sentidos, porque los sentidos nos mostraban movimiento y para Parménides la realidad era estática, el movimiento no existía, ¿no? Si yo veo que alguien se mueve de aquí a aquí, realmente no se está moviendo porque primero tiene que recorrer la mitad y antes de eso esa mitad, recordáis todo eso, ¿no? Entonces, si yo veía movimiento era porque los sentidos me engañaban. Heráclito defendía lo contrario, ¿no? Con lo que nos quedábamos era con los sentidos y los sentidos nos mostraban una realidad cambiante. Protágoras y los sofistas siguen un poco ese camino, esa vía de Heráclito. Afirmaba también Protágoras que de los dioses no se podía saber nada, ni siquiera si existían o no. Esto nos suena también un poco, no sé si llegamos a verlo en profundidad, al menos si lo comentamos, nos puede sonar un poco también al empirismo de David Hume, ¿no? En el campo de la ética, afirmaba que lo bueno es simplemente lo útil, ¿no? Lo que consideramos bueno es lo que consideramos que nos aporta cierta utilidad, ¿no? Esto nos suena también a cuando estuvimos viendo el problema de la verdad, los criterios de la verdad, ¿no? Y uno de los criterios era la verdad como utilidad. Vamos a considerar bueno desde un punto de vista moral aquello que nos resulte útil, ¿no? Pero en los sofistas de segunda generación, el escepticismo y el relativismo fue también moral. Y en eso es lo que nos vamos a centrar más adelante. Pero bueno, ya tenemos un pequeño esbozo de por dónde va esta discusión entre los sofistas y Sócrates y hacia dónde nos vamos a dirigir sobre todas estas cuestiones. Los sofistas defienden que desde el ámbito de la moral nada se puede defender con un criterio objetivo y universal. Nada se puede decir sobre algo que sea absolutamente bueno o absolutamente malo desde un punto de vista moral, ¿no? Bien, pues vamos a continuar con esto el próximo día, con este debate, y profundizaremos también un poco en la figura de Sócrates, que defiende justamente todo lo contrario. Y seguiremos ya directamente con este relativismo y escepticismo desde un punto de vista moral que defienden los sofistas. Así que nada, agradezco como siempre que estéis ahí, agradezco como siempre vuestro esfuerzo y seguimos con más clases de filosofía desde las trincheras. Os mando un saludo muy grande.